buenas noches a todos los que nos están acompañando en esta hora, aquí en este programa de Sincronía. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos la mesa política, tenemos la sección de matemáticas, tenemos también la sección musical, la sección de medios y vamos a tener también cine, así que no se lo pierdan, estamos iniciando. Bienvenidos a Sincronía. Hola, ¿qué tal? Hola, Jonathan, qué gusto estar contigo y qué gusto que estén con nosotros los que están con nosotros. Bienvenidos, comencemos con algo placentero y rico en esta noche lluviosa y cercana ya al fin de semana. Y qué mejor que Vicente Aldrete nos presente las recomendaciones cinematográficas en su sección Cine Canon. Hola, Vicente, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Marta? Y buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, antes de empezar con las recomendaciones, primero que nada una disculpa a todos porque le achaqué erróneamente El Llanero Solitario la última vez a Tim Burton, y no es de él, es de Gore Verbinski, el director de Piratas del Caribe y de Rango, película de animación. Este, Ahora sí empiezo con las recomendaciones. Bueno, las últimas semanas ya empezaron las vacaciones y como empiezan las vacaciones, digo, ya terminaron las vacaciones y como terminaron las vacaciones, se acaban los grandes estrenos. Lo que por otro lado está bien porque le da paso a otras películas un poquito menos llamativas, que es que va a ser las recomendaciones de hoy. Primero empiezo con las que se quedaron pendientes, que todavía están en cartelera. Vuelven los ilusionistas, que se estrenaron las últimas 2 semanas. En mi opinión, están flojas. Si quieren ir al cine en plan de ver cine de acción, son dos opciones, pero más allá no tienen mucho. Este, la que vale la pena que se estrene este fin de semana es Ladrones de la Fama, de Sofía Coppola. Sofía Coppola, que se ha demostrado como una gran directora, dirige en esta ocasión a Emma Watson, la actriz que salió a la fama, saltó a la fama con Harry Potter, y con una película que pinta bastante atractiva. Además, también se estrena Percy Jackson, para los que gustan del cine de adolescentes, que es adaptación de una serie de novelas. A mí no me llamó mucho la atención en general cuando leí algo, pero no está mal, es cine para adolescentes, cine sobre libros, puede ser un pretexto para invitar a los chavos a leer, me parece una buena entrada. La recomendación, lo que sí no se pueden perder es y va a estar bien poquito tiempo. Mañana se presenta en la Cineteca Mucho ruido y pocas nueces. Es interesante porque es una película que dirige Josh Whedon, perdón, del director de Avengers. Es una película de muy poco presupuesto y parece ser una interesante adaptación. Llama la atención porque es Whedon atreviéndose, saliendo del cine de mucha acción para presentarnos un cine muy difícil, el cine de Shakespeare. No sé cómo ven, Marta. Antes que nada, déjame decirte que ya fue a ver la que nos recomendaste hace 15 días, la de Pacific Rim de Guillermo del Toro, y pues sí, qué bueno que te hice caso, está muy entretenida, me gustó mucho todo eso de la red neuronal, la conexión neuronal está genial, y yo que no me gustan ni los monstruos ni los robots, la verdad que sí la disfruté bastante, así es que muchas gracias por esa. Voy a preguntar, todavía no hay fecha para que se estrene esta película que ganó en Cannes el director mexicano, no sé el director porque se llama Eli. Sí, 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 sí. Justo se presenta, no sé si este fin de semana o el que sigue, déjame checar. Ah, de hecho se presenta este fin de semana. Ya se estrena y bueno, también todas las recomendaciones, ¿eh? Todo lo que se ha hablado de Eli es muy bueno. Parece ser muy interesante. Entonces ya se estrena Se este fin de estrena semana. mañana. Sí, sí, sí. Mañana. Perfecto, pues porque sí, la verdad que
que se me antojaba mucho y creo que a muchos por todo lo que se ha dado alrededor, incluso de columnistas muy extraños de finanzas, exactamente en el, no sé, creo que en el Financiero o en Milenio, que decían que casi es un traidor a la patria por haberse atrevido a filmar la violencia en México y hacernos quedar tan mal. Entonces, qué bueno que me dices que ya se estrena. Y esta de Mucho ruido y pocas nueces superará la de Kenneth Branagh. Bueno, es difícil. Branagh es un director y es un actor de Shakespeare probado, ¿no? Uh-huh. Más que ir con la idea de si va a superar a Branagh, que lo veo muy complicado, creo que hay que ir con la idea de ver qué propuesta tiene Whedon en este otro nivel, porque lo hemos visto más que nada en cine de acción. Uh-huh. Entonces, esta es como que la oportunidad de ver otra oportunidad. Y permíteme agregar algo a lo de él y también, ciertamente está el tema de la violencia, ¿no? Efectivamente es un tema muy difícil Uh-huh. y por otro lado también se presenta, es cine mexicano de muy buena calidad y se ha vuelto muy importante apoyar de alguna manera a la industria del cine mexicano, pero hay que apoyarlo en esta medida, en la medida en la que se presentan películas que vale la pena ver, no apoyarlo nada más porque es Claro, mexicano. El claro. nacionalismo trasnochado no va a No, apoyar, no va a hacer producir mejor cine. no. Entonces, es en estas oportunidades donde hay que apoyarlo. Sí, sí, eso de que digan, ay, ve cine mexicano y vayan porque deben ir, aunque sea una porquería, la verdad como que creo que no ayuda ni siquiera al cine mexicano, y después las películas que realmente valen la pena, pues la gente dice, ay, no, ¿para qué? Yo creo que Exacto. el contenido es lo que debe tomarse en cuenta. Y esta otra película que dices de Sofía Coppola, ay, no sé, o sea, yo no creo que sea, pero también siento que está un poco sobrevalorada. Sí que sí de veras vale la pena esta última que nos recomiendas. Mira, evidentemente no la he visto, se estrena mañana, Ajá. pero, y bueno, el hecho de que esté yo aquí ahorita con ustedes significa que no estoy yendo a los estrenos de medianoche. Sí. Pero a mí me gusta mucho Sofía Coppola. Lo que pasa es que también presenta un cine mucho más, más tranquilo, menos llamativo. Aunque es un cine del que le hace falta a Hollywood, del que le hace falta en general al cine comercial. Ujú. Ciertamente, y el tema ahorita se presenta más en un nivel ¿cómo definirlo? Parece cine de adolescentes. Mm. Entonces, siempre existe el riesgo de que lo que estás viendo no vaya a ser lo que quieres. Guía aquí es la directora. Si te han gustado otras cosas de ella, a mí me parece que va a mantener el nivel y las críticas hasta el momento la han tratado muy bien. Entonces Ok. hay que ver. Además tiene ese atractivo, ¿no? Adicional, saber si esta chica Emma Watson, sí, es en esa película donde sale, ¿verdad? Sí, 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 sí. La de Harry Potter, pues también ese es otro atractivo, ¿no? Ver si supera, como sí lo hizo su compañero Daniel Radcliffe, que sí ha Ajá, mostrado ser buen actor en otras que no son solamente esta serie, pero habrá que ver si Emma Watson también logra lo mismo, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Sobre todo que ella, incluso más que Radcliffe, ella ha tenido mucha proyección mediática. Entonces, Ujú. es la oportunidad de demostrar que se lo merece. Por otro lado, Radcliffe parece que va a salir pronto en una película que se ve interesante sobre los beatnik. Va a ser este poeta beatnik, eh, Oh, se me olvidó el nombre, perdón. ¿ya Kerouac? ¿Será ya Kerouac o no? No va a ser Kerouac, va a ser Allen Ginsberg. Ah, ok, Entonces, ok. pues también vamos a ver si logran superar Harry Potter o si se quedan ahí. A mí me sorprendió mucho Radcliffe en una película que ni siquiera sabía que había salido, sobre esta obra de teatro La Dama de Negro, y la vi muy buena, muy bien hecha, y la Sí, verdad la actuación de él sí, fue destacada. Realmente me gustó y superó ya al niño, que tampoco le hacía mal, la verdad que sí me gustó Daniel Radcliffe como Harry Potter. Creo, yo que leí los libros, creo que lo hizo muy bien también como el personaje principal, y sí me sorprendió mucho, y creo que ha hecho otras cosas de teatro incluso en donde ha sido bastante bueno.
Sí, 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 las críticas de teatro lo tratan bastante bien, ¿no? Y es teatro difícil, es teatro en un lugar donde la competencia es realmente fuerte. Entonces, eso habla bien de él en su calidad como actor. Hay que verlo, vamos a verlo, porque finalmente el teatro y el cine son disciplinas diferentes y sí, lo que pueden mostrar a veces en escena y lo que pueden mostrar en pantalla llega a ser muy distinto. Este, en ese, aprovecho lo de Harry Potter porque fue una película que jaló mucho la atención, en su momento hacia la lectura, porque creo que, en esta otra que mencionaba hace rato, la de Percy Jackson, creo que se presenta esta oportunidad otra vez, ¿no? Que es mandar a los chavitos a leer a partir del cine. Entonces, creo que puede ser una buena oportunidad llevarlos a ver esto de dioses mitológicos convertidos en superhéroes para ver cómo funciona. No sé Sí, qué sí, la piensas. verdad se oye bastante, bastante interesante. Muy bien, Y Vicente. Sí, sí, adelante. Ujú. sí, no. Yo quería nada más que nos repitiera las películas ya para terminar que se estrenan para el día de mañana para toda la audiencia que nos está escuchando. Ok, mañana se estrenan Ladrones de la Fama y Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Y en la Cineteca, yo tengo registrado que nada más sale mañana, va a ser la de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Entonces es una buena oportunidad para ir a verla, porque quién sabe cuándo vuelve a estar. Pues vamos a ir a verlas y en 15 días nos das ya la calificación de ellas, ¿te parece? Me parece perfecto, claro que sí. Te agradezco mucho, Vicente, esta sección de recomendación, bueno, en el tema de esta noche de recomendación del fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Gracias, gracias. Vamos pasando del cine a las matemáticas y ya está con nosotros Rogelio Fernández Alonso, la sección Matemáticas para llevar y hoy nos traes bueno, paradojas de Zenón. Platícanos de las paradojas de Zenón, mi estimado Rogelio. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches al público oyente. Sí, hoy voy a hablar de las paradojas de Zenón, más o menos en el contexto que había estado hablando acerca de los números. En particular, esto tiene que ver con el paso de los números enteros a los números racionales. Y además tiene que ver con muchas otras cosas importantes en matemáticas, entre ellas el concepto de límite y el concepto de infinito, del cual también ya he hablado anteriormente. Bueno, yo creo que conviene ubicarnos históricamente. Zenón de Elea, Elea es el lugar de la Grecia antigua donde nació Zenón, de la Hélade, como le llamaban en ese entonces, más o menos vivió alrededor del 450 antes de Cristo. O desde el punto de vista de los números enteros, ya que estábamos hablando de números, sería el menos 450, ubicando el nacimiento de Cristo como el año cero, ¿no? Entonces son Sí. 450 años antes de Cristo. Y más o menos también para ubicar, cuando Zenón tenía 40 años, Sócrates tenía más o menos 20 años. Y de hecho, Wow. aparece Zenón en un diálogo de Platón. Como saben, los diálogos de Platón hablan del maestro de Platón, que es Sócrates, y en uno de ellos aparece Sócrates de muy joven y aparece Zenón ya de maduro, y aparece el maestro de Zenón que se llama Parménides. Zenón y Parménides tenían un punto de vista muy especial donde afirmaban que la unidad era lo más importante y negaban la multiplicidad e incluso negaban el movimiento, lo cual nos parece muy extraño, pero esa era su postura. Entonces, Zenón lo que hacía era dar ciertos argumentos contradictorios, aparentemente, que son lo que se llama una paradoja, para demostrar que si suponemos que existe la multiplicidad o si suponemos que existe el movimiento, llegamos a una contradicción. Eso lo utilizaba Zenón para reafirmar su postura. Entonces, la paradoja más famosa de Zenón es la paradoja de Aquiles y la tortuga, que, bueno, en un momento aparecerá en pantalla esta imagen, que es muy chistosa, ¿verdad? Porque resulta que Aquiles es un héroe que en la época de Zenón ya era un héroe griego, porque estamos hablando de la Ilíada, que por cierto, si se acuerdan de la película, hablando de cine, de la película de Troya,
encarna el personaje de Aquiles, Brad Pitt, y lo hace muy bien porque recalca esa agilidad que tenía Aquiles para correr. De hecho, a Aquiles le decían el de los pies ligeros. Era entonces el guerrero más ágil y más rápido de la Grecia antigua. Y resulta que una tortuga lo reta a correr. Entonces, le dice, dame ventaja, porque pues yo soy más lenta que tú. Entonces Aquiles acepta. Y la tortuga, bueno, esa es la versión de que la propia tortuga le está hablando a Aquiles. Dice la tortuga, mira, Aquiles, tú me das cierta ventaja, como vemos en la pantalla. Cuando tú llegues al punto donde yo estaba en ese momento, yo habré avanzado un poquito más, ¿sí? Y entonces, nuevamente, cuando llegues de ese punto al punto donde yo estuve en segunda instancia, entonces yo habré avanzado un poquito más. Y así nos podemos ir, ¿verdad? Entonces, eso demostraría que Aquiles nunca alcanza a la tortuga, ¿verdad? Esa es una de las paradojas. Y la otra paradoja es muy interesante, que es muy similar, porque es de una flecha que va a llegar a un lugar. Entonces, la flecha recorre la distancia para llegar al lugar, pero podemos pensar que recorre primero la primera mitad de la distancia. Después va a invertir cierto tiempo en recorrer la mitad de esa segunda mitad que le falta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces podemos pensar que va recorriendo mitad, mitad, y entonces la conclusión de Zenón es, esa flecha nunca llega. Esas son las dos paradojas. Ahora, ¿cómo se explican esas dos paradojas? Bueno, se explican porque no solamente estamos hablando de distancia, cuando decimos Aquiles va a recorrer esa distancia, sino también estamos hablando de tiempo. Entonces se va cortando la distancia, pero también se va cortando el tiempo. Y resulta que cuando en matemáticas se suman ciertos números racionales, por ejemplo, en el segundo caso, un medio más un cuarto, más un octavo, más un dieciseisavo, resulta que eso sí da un número finito. Entonces, las paradojas de Zenón encierran este sorprendente hecho en las matemáticas de que una infinidad de números, en este caso quebrados, pueden dar como resultado un número finito. Entonces efectivamente llega Aquiles a la tortuga y efectivamente llega la flecha a su lugar. Hola Rogelio, qué gusto como siempre que estés aquí con nosotros. Antes de adentrarnos en las preguntas sobre tu tema de matemáticas, voy a permitirme discrepar contigo, obvio que no en esta área, porque pues no estaría yo loquita, pero sí en cuanto a cine, porque a mí no me gustó Brad Pitt como Aquiles, y creo que el único que lo solventó bien fue Héctor. Bueno, eso es cierto, estuvo mejor Brad Pitt que el espantoso Orlando Bloom como París, pero híjole, no, y de veras lo digo porque yo sí soy amante de la Ilíada y de la Odisea y de todos los libros de Homero, y no, la verdad que no, aquí discrepo contigo. Pero bueno, adentrémonos al otro. En alguna parte leí lo de las paradojas y dicen que no solo las de Zenón, bueno, empezando con las de Zenón, y todas las paradojas matemáticas, creo que también está de los catálogos de los libros, una paradoja de Bertrand Russell y varios más, lo que han demostrado es que las matemáticas, como se pensaba antes, no son tan exactas ni pueden resolver todos los problemas. ¿Es cierto eso? No, bueno, en general, es difícil hablar así en general de todas las paradojas porque son muchas, pero en general podríamos decir que las paradojas lo que provocan es ver las cosas de otra manera, ver las ideas con otro punto de vista. Es decir, las matemáticas siguen existiendo como una estructura muy sólida. No es que las paradojas lleguen como bombas atómicas a destruirlo todo, sino al revés. Lo que hacen las paradojas es abrir, digamos, la mente matemática y ver las cosas desde otro punto de vista y desarrollar las matemáticas más allá de lo que estaban en ese punto. Y en esto de la paradoja de Zenón, lo de la tortuga y también lo de la flecha,
todo esto sí tiene que ver entonces desde hace muchísimo tiempo con los límites en el cálculo diferencial, ¿verdad, Rogelio? Exactamente, es muy interesante eso porque no sabemos exactamente por qué son 2450 años de distancia, de tiempo, ¿no? Que han transcurrido desde Zenón, pero podemos pensar que Zenón no estaba pensando tanto en las matemáticas, sino en la filosofía, pero la repercusión que tuvo en las matemáticas fue tanta, a tal grado de que estaba hablando precisamente de un proceso de límite cuando el límite ya se configuró con un lenguaje muy preciso hasta el siglo XVII, con Newton y con Leibniz, ¿no? Entonces, realmente es muy sorprendente eso que sucedió. Sí, sigue asombrando que, bueno, no solo los griegos, los fenicios o los egipcios, sin tener ni técnicas tan avanzadas, ni todos los instrumentos de la actualidad, cómo acertaron en muchísimas cosas que después han comprobado los científicos con los con las computadoras, con los microscopios, con miles de cosas, ¿no? Sí, es que los griegos enfocaron su energía de civilización hacia el pensar, ¿no? Entonces, por eso existía la famosa ágora, que era ese patio que estaba en la Acrópolis, donde llegaban ahí a pensar y a discutir y a argumentar con este tipo de ideas, como son las paradojas, los sofismas, etcétera. Y entonces, bueno, pero entonces eso que yo leí con esto de las paradojas, sí te entiendo que nos dan otro punto de vista, pero al final siempre queda ese misterio, eso de que no todo se puede resolver y que hay ciertas encrucijadas en que la mente humana, por más que quiera, híjole, sí es un poco difícil que tenga copado todo, ¿no, Rogelio? Sí, el chiste de las paradojas es tratar de entender, digamos, de reordenar la mente, porque todos tenemos de alguna manera mente cuadrada en ciertos aspectos y las paradojas vienen precisamente a desacomodar esa posición que tiene la mente y a reacomodarla. Entonces, las paradojas pueden empujar muy alto la mente humana. Muy bien, Rogelio, pues realmente te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en esta noche de jueves. Los temas, como siempre, muy interesantes y nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias, Jonathan. Buenas noches y buenas noches a todos. Muy buenas noches. Nosotros vamos a ir a un corte musical. En esta ocasión vamos a escuchar a The Cure, la canción Just Like Heaven. Regresamos, estamos en sincronía. Sí. Pues continuamos aquí en sincronía y vamos a ir al tema político, a la mesa política de este jueves. Como siempre, saludamos a don Triana, que es nuestro analista aquí ya de cabecera para estas mesas políticas. Y el tema, pues, es sobre esto de que se me hace muy chistoso, de que el PRI va a defender su reforma privatizadora en las calles. Así que, bueno, vamos a ver un primer comentario de don Triana sobre esta declaración. Yo no sé si afortunada, si desafortunada, si de burla. Yo no sé cómo la podríamos calificar, pero de que a mí me dio muchísima risa. Bueno, en lo personal sí me dio muchísima risa, y no es que me esté burlando de los priistas. Don Triana, buenas noches. Buenas noches desde Durango. Pues sí, a mucha gente nos dio risa realmente el comentario, porque el PRI, el PRI pretende ser por un momento el partido del pueblo, pero sabemos que no lo es. Al contrario, es un partido que lucha contra los beneficios del pueblo. Así lo ha demostrado con las reformas que ha pasado. Salir a las calles para el PRI pues significa movilizaciones, camiones, tortas, despensas, descuentos en el predial, descuentos en el agua. Significa mucho dinero. Por eso no lo hace. El PRI, sabemos, un partido corrupto que se dedica a robar votos, a robar dinero de los municipios, de los estados. El movimiento generalizado del país así lo demuestra. Pues nos habla de un partido que no sabe hablar con la gente, sino es comprándoles
su conciencia. Por eso causó hilaridad en muchos, aunque en algunos causó un poco de temor, porque salir a las calles el PRI, recordando los años en que el priismo salía a robar urnas con garrotes en las manos, con aspavientos, con toma de instalaciones, pues también nos hizo recordar algunos hechos más violentos como el 68. Pero bueno, el PRI alertó que va a defender su reforma privatizadora, que es la entrega de los recursos nacionales, sobre todo de Pemex, a las empresas privadas, que seguramente ya le están prometiendo al PRI darle otros 70 años de continuidad y alegría financiera. Pues a mí la verdad sí, lo primero que me provocó esa declaración fue mucho temor, porque sabemos que la única manera que tienen ellos de defender algo, y a ese algo es el poder a toda costa mantenerlo, y los privilegios por unos cuantos, ellos lo han defendido, como bien señalaste, Martín, en las calles es con represión, con masacres, pues ya va más allá de la corrupción, del uso de dinero, de todo, y sí está el 68, pero está el 73, está Atenco, está Aguas Blancas, ellos solo así defienden ese poder impresionante que quieren seguir manteniendo a toda costa, y además en este caso está todavía peor, porque los intereses que quieren ahora satisfacer con esta reforma son muy poderosos, no solamente con la élite nacional que está ávida, sino la élite internacional que hemos visto que son capaces de todo. Las petroleras están atrás de golpes de Estado, de grupos paramilitares, y de esa mancuerna de estas compañías petroleras internacionales con la beta sangrienta del PRI, la beta autoritaria, la verdad que sí me da miedo, sería de risa, pero si no fuera por esos antecedentes y por los intereses que hay, y pues bueno, eso sí, en verdad que eso me impidió reírme de estas cosas, como AMLO se burló de ellos, ya viendo a Mario Fabio, a Peña salir a las calles a defender, pues no van a ir de ellos, sino que van a mandar a sus porros, a sus militares, a su fuerza bruta disfrazada con guantes blancos, o no sé ahora cuál sea la insignia que los caracterice. Yo siempre he pensado, Marta, don Triana, que en todos los partidos hay mentes brillantes y en todos los partidos hay cosas que rescatar. Y sobre el PRI, pienso que la gente de base, los que son priistas de base, de ninguna manera van a aceptar si es que conocen bien y se informan bien sobre la reforma, porque además este es otro tema. El PRI aún, bueno, no el PRI, Enrique Peña Nieto aún no ha mandado su reforma energética. Es decir, la que conocemos es la que el PAN ha impulsado, pero bueno, nos damos una idea de qué es lo que va a decir la de Enrique Peña Nieto, pero la cuestión aquí es de que la gente del PRI, por eso de las calles, hablando de que salga a defender el pueblo, que es algo totalmente absurdo, que yo siento que es absurdo que salga el pueblo a defender esa reforma, ni siquiera los priistas, siento que los priistas de base, si se enteran bien, si conocen bien el proyecto de Peña Nieto, no van a aceptar de ninguna manera y por ningún motivo una reforma privatizadora, una reforma que en esencia significa una traición a la patria. Y yo sé que esta palabra quema bastante a la gente que no soporta a la izquierda o no soporta a la defensa progresista de los recursos, como que les quema el cuerpo, no sé, no les gusta. Pero si conocieran la Constitución, entonces podrían también hablar de esta forma tan certera de que lo que está planteando el PAN en este momento y lo que va a plantear Enrique Peña Nieto es una traición a la patria, una traición a la Constitución. Y en ese sentido yo creo que la gente no va a reaccionar, en este caso el PRI, ni siquiera ellos mismos lo van a aceptar. Ahí está, por ejemplo, Manuel Bartlett, que siendo un priista de hueso colorado, es nacionalista y ha indicado en muchas ocasiones que está en contra de esta reforma, y no es de algo nuevo, sino que lo viene haciendo desde 2009 en el debate aquel que inició Andrés Manuel López Obrador cuando Calderón intentó también privatizar petróleos mexicanos. Sí, así es. Recordemos que Estados Unidos siempre ha considerado a México dentro de su reserva de seguridad estratégica, incluidos todos los bienes nacionales. ¿A cambio de qué? De sostener a una oligarquía que ya tiene más de 30 años destruyendo los bienes nacionales. El neoliberalismo, recordemos, llegó para quedarse y continúa
a tambor batiente, aunque sí es cierto, el PRI cada vez batalla más para ganar elecciones con todo y despensas y acarreos, pero ellos consideran que cumplir con entregar el petróleo y hacer que Estados Unidos pueda contar con nuestras reservas petroleras al 100%, pues es la llave que les va a dar la continuidad política que ellos tanto necesitan. El PRI, recordemos, aceptó el recambio democrático, si le podemos llamar democrático, en 2000, al dejar que el panismo ascendiera al poder, que fue, de hecho, esos 12 años panistas fueron los mejores años del PRI. Recordemos que no hay un solo priista en la cárcel, en realidad, porque Granier pues simplemente está hospitalizado o bien cuidado en alguna celda muy bien acoginada. Recordemos que la corrupción priista fue lo que permeó esos 12 años de panismo, de un supuesto cambio, que no fue tal. Y el petróleo siempre ha sido la gran necesidad de Estados Unidos. Y el prianismo, ahora prianchuchismo, con los chuchos del PRD, pues está pensando que tienen la mayoría en el Congreso. Pero falta lo que diga la gente, que en su mayoría, cualquier encuesta lo puede decir, no está de acuerdo en que se entregue la renta petrolera a las empresas privadas. ¿Para qué? Si seguimos ganando dinero. Hace unos días apenas acaba de reportarse que ganamos $10 mil millones en superávit en Pemex. Una empresa quebrada que deja $10 mil millones, pues no está tan quebrada. Y por otro lado, estas declaraciones el señor Camacho sobre la defensa de la reforma energética en las calles, como dice Jonathan, sin ni siquiera saber de qué se trata dicha reforma, que aún no ha sido enviada por Peña, nos hace plantear varias preguntas y darnos cuenta del talante tan autoritario y tan falto de argumentos y de la manera que no les importa que al final también haya sido como haya sido, no saben ni qué van a defender, ni siquiera se ha presentado como para saber qué van a hacer, y pues ya están ahí tratando de imponer una verdad, sea cual sea, ni siquiera saben, pero cuál sea y cuál, quién sabe. Esto es terrible porque nos siguen dándose muestra tras muestra de lo que significa el PRI, el regreso del PRI, el nuevo PRI que sigue siendo tan viejo, tan mañoso, tan autoritario como siempre. Es el PRI de siempre, Marta, es el PRI que no importando cuál sea la propuesta del señor presidente, vota completamente a favor de cualquier reforma. Es decir, ese PRI que levantaba la mano, que decía sí señor presidente, y que no discutía y que no tomaba en cuenta la voz, ya no digas tú de los partidos, sino de la sociedad. A mí me causa algo de temor a costa de que quiere imponer o va a imponer el PRI esta reforma energética. ¿A costa de qué, a precio de qué lo va a poder hacer cuando tienes una encuesta privada por un lado y por otro lado una encuesta que hizo la propia Cámara de Diputados en donde, como dice Martín, no se acepta la privatización? Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cuántas de esas personas que no aceptan la privatización y que se les hizo esta pregunta en una encuesta van a salir a las calles a defenderla? A defender la economía, a defender el alza de los impuestos, más bien en contra del alza de los impuestos, a defender los hidrocarburos. Es decir, ¿cuántas de esas personas que dicen no estoy de acuerdo de que se venda Pemex porque en la escuela nos enseñaron que Lázaro Cárdenas la expropió para el beneficio de nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas de esas personas van a decir estoy dispuesto a salir a las calles, a hacer bloqueos, a ir a una participación a la mejor más elevada para impedir esta voracidad de los partidos de la derecha? Bien, hemos notado los aumentos excesivos en la gasolina, que ya es más cara en México que en Texas. Acabamos de hacer un... Pero no hay... Sí, pero no hay protesta por eso, Martín, y eso todo el sexenio de Calderón lo hemos vivido. ¿Qué cambiaría al sexenio de Enrique Peña Nieto, al de Calderón, en ese aspecto de del gasolinazo? Sí, precisamente los aumentos han provocado estallidos sociales en varias partes del mundo. Simplemente el más reciente en Brasil fue provocado por el alza al transporte. Pero ahora bien, lo que estamos viendo en México es que somos un pueblo agachón. Es muy cierto. El mexicano no quiere participar en la defensa de sus recursos, porque lo primero es que no considera el petróleo como propio.
porque dicen en las calles, no me da nada Pemex, al contrario, si me bajan la gasolina, pues que tiene que vengan unos privados a sacarlo o a refinarlo o a vendérmelo. Es lo que la gente está empezando, bueno, la gente siempre ha considerado eso, pero ¿cómo sacamos gente a la calle? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cómo hacemos que los mexicanos defiendan lo que es suyo? No saben, por ejemplo, que cuando los bancos se iban a privatizar a empresas extranjeras, ni siquiera a grupos mexicanos, lo primero que decían era, oiga, los bancos son muy ladrones. Sí, son muy ladrones. Bueno, pues mire, ahora van a ser extranjeros y eso va a ser mejor calidad de servicio, atención, mejores rendimientos, y ahora sabemos lo que ocurrió. Eso es la misma tónica que están utilizando con Pemex. Le vamos a bajar el gas, la gasolina, le vamos a dar mejores servicios, no va a tener usted problema con gasolina adulterada, como lo que está pasando en Juárez, donde la gasolina que compran en El Paso, Texas, está provocando daños en los motores de los vehículos por un error de producción en una refinería de El Paso, Texas. Entonces, cosas de esas es como ellos nos venden que aceptemos una privatización que sabemos en realidad solo va a convertir a México en una verdadera colonia, porque nos estarán quitando la mayor riqueza del país. Pero ahí yo quisiera, Marta, perdón por decirlo, pero para ir completar lo que está diciendo Martín. O sea, la gente se le ha dicho eso, de que nos vamos a quedar como una colonia, pero en esencia la gente tiene mucha razón en decir, bueno, dicen que Pemex nos da para salud y yo no tengo ni seguro. Dicen que Pemex nos da educación o que aporta la educación y mis hijos no entraron en este concurso de la preparatoria y de la universidad y tenemos a miles de rechazados. Dicen que Pemex es tal y yo no veo nada. Entonces, esa es parte también del engaño y es parte también de la crisis tan profunda que ya México está viviendo en todos los ámbitos, ¿no? Está, como lo dice muy bien López Obrador, ya es un estado no solo fallido, sino putrefacto. Ya las instituciones no sirven para lo que debiesen servir, y en ese sentido la gente dice, a lo mejor puede agarrar la cómoda zona de decir, bueno, dicen que Pemex es mío, pero yo no he visto nada que a mí me asegure que es mío. No he visto educación, no he visto salud, no he visto tranquilidad, al contrario. Entonces es parte como que el plan con maña de la derecha de venir a redimir supuestamente el desastre que ellos mismos nos han hecho padecer con una supuesta reforma que nos va a llevar a una supuesta modernidad, a una supuesta alta producción, en donde, como tú dices, Martín, cosas muy simples van a según a cambiar para beneficio de los mexicanos, ¿no? Yo sinceramente no creo... Perdón. No, perdón. Sí, continúa. Yo sinceramente discrepo con Martín en que los mexicanos somos un pueblo agachón. Yo no creo que sea eso. Somos un pueblo desinformado. Hay muchos focos de resistencia en varias partes del país, que no, sí es cierto, falta un movimiento general, masivo, para impedir ciertas cosas, pero yo no creo que sea por agachón, yo creo que es por desinformado. Si la única vía de información es Televisa, para bastantes personas, para la gran mayoría de las personas, por más que haya medios alternativos, la televisión sigue siendo el principal canal por donde la gente se informa, y es por eso que quizá no se ha movilizado bueno, es uno de los factores que han hecho que no se haya movilizado. Me enteré por un artículo que leí que hace poco Televisa, no solo fue César Camacho el que hace esas declaraciones, Televisa puso a este señor, un cómico, Esteban Arce, y a otro, a defender la reforma privatizadora de Peña Nieto, sin ni siquiera tampoco saber de qué se trata. Es todo un aparato mediático, no solo, como dice Jonathan, un plan con maña del gobierno mexicano, es de toda la élite, y no solo nacional, sino internacional, de unos cuantos, de 0.01% que maneja el 50% de las riquezas de todo el mundo, de los recursos de todo el mundo. Entonces creo que es todo, no creo que se trate de agachones, sinceramente no, sino de desinformación, y de que sí es cierto, es un plan que vienen gestando desde hace muchísimo tiempo para seguir manteniendo sus privilegios, de estar diciendo que no hay universidades, no hay educación, no hay salud, porque la han venido desmantelando, no hay seguridad, es cierto, pero hay que saber, y en este caso sí creo que, no creo, las evidencias lo muestran, que si se privatiza Pemex, todavía va a ser peor, porque todo va a aumentar, la comida va a aumentar, los alimentos van a aumentar todavía aún más de lo que ya están, las condiciones hostiles en las que vivimos van a crecer, y entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque
creo que sí es posible seguir informando. ¿Por qué no debe privatizarse Pemex? Más allá de López Obrador, esto ya no es una cuestión de que si te cae bien, si te cae mal, que si la izquierda, que si no la izquierda, es por la viabilidad del país, es por la necesidad de que, ya ni siquiera es por nuestros hijos, por el presente de nosotros, el saber que las condiciones pueden ser todavía peores, más hostiles a las que ya nos revelaron estas cifras del Coneval, de los millones de pobres, de la miseria, de los muertos diarios. Si es así, o sea, aquí sí hay una causa, un efecto, y que todavía pueda ser más devastador. Sí, así es, pero me refería al mexicano agachón porque ¿cuántos años hace que Televisa está en el 95% de los hogares mexicanos? ¿Hace 10, 20, 30 años? ¿Cuántos años hace que Televisa es la matriz de información de México? ¿10, 20, 30 años? ¿Cuántos años faltan para que exijamos los mexicanos en masa una apertura real de medios de comunicación? ¿Otros 10, 20, 30 años? Ese es el problema. Televisa es el enemigo, muy bien, yo lo entiendo, pero los mexicanos, ¿cuándo lo vamos a entender? ¿Estamos condenados a estar otras 3 décadas viendo Televisa y quejándonos en 30 años de que Televisa nos manipula? No, hay un momento en que eso tiene que romperse. Tiene que romperse y son los mexicanos. No es tan fácil, no deben decir que tiene que romperse ya. ¿Cómo? No son agachones y nada más, es lo único que tienen muchas personas que vienen de trabajar arduamente, lo que menos tienen es mérito y es lo único que tienen. Sí, hay que intentar encontrar esos caminos, pero yo no creo que sean agachones y hay que encontrar el camino y debe encontrarse, y además no es el único factor, hay muchos, pero a pesar de todo eso, tan es así que aunque le decían que era un peligro para México y todo, se manifestaron en el desafuero, se manifestaron en el fraude de 2006, le rechiflaron a Miguel de la Madrid. No, a pesar de eso, sí hay resquicios y hay que seguir tratando de encontrarlos con medios alternativos, saliendo a la calle los que estamos informados. Hay resquicios y hay que seguirle. ¿Cuánto va a tardar? ¿Quién sabe? Si todo el mundo está igual, no lo sé. Pero agachones, yo sinceramente no creo que seamos. Yo en lo particular siento que la sociedad debe despertar. No siento que el mexicano sea agachón, porque incluso la propia historia nos lo ha enseñado que el mexicano no es así, no es dejado. Podemos hablar aquí sociológicamente de la historia, cómo se han comportado los mexicanos. Yo siento que no es agachón. Siento que sí está adormilado en ciertas áreas, pero tiene que ver con lo que decía Marta. Es decir, vivimos en un país que estamos, todos en el miedo de la inseguridad y en algunos estados más que en otros, en estados que están totalmente ya controlados por el crimen organizado, por encima de los gobiernos establecidos o constitucionales. Vivimos en un lugar en donde no hay trabajo, en donde no hay educación, en donde no hay salud, y la gente tal vez lo último que quiere es informarse realmente de lo que está pasando cuando lo que le interesa es subsistir. Y lo que necesita el mexicano es entender que si no pone un alto a esto, que si no se manifiesta por su dolor y el dolor de los demás, que si no se manifiesta por su carestía de los demás, que si no se manifiesta por la falta de derechos que tienen, como la falta de derechos que tienen sus vecinos o sus amigos o sus familiares, las cosas van a continuar así. El mundo nos está dando un ejemplo de que se puede organizar sin tener tal vez un líder visible, que la sociedad puede salir a las calles, que la sociedad puede empoderarse de lo que le pertenece, y creo que México tiene que llegar a ese nivel, y creo que esta es la gran oportunidad para que la sociedad salga y para que la sociedad se manifieste. Ojalá y podamos todos unirnos, manifestarnos, no en torno, como dice Marta, a un líder, sino en torno a un proyecto y en torno a un plan ya muy establecido, a un plan ya muy elaborado, en donde lo que quieren es entregar los recursos que podrían ser la palanca del desarrollo para los mexicanos. Creo que esa es la conclusión que yo puedo llegar a tener sobre este debate de la sociedad ante estos intentos de privatización o estas reformas del PAN y del PRI. Pues así el ambiente político en estos momentos. Yo creo que es un momento, bueno, no lo creo yo, lo he visto en varias personas que lo dicen y creo que se siente que es un momento definitorio. A ver qué sucede, pues veremos en los siguientes días. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Y escuchemos ahora a Nine Inch Nails con la canción Only.
a pasar de este temas interesantes que a todos nos deben de interesar, que no es algo exclusivo de ciertas personas y mucho menos de los políticos. Los temas que se tocan en esta mesa es de interés de todos, o a todos nos debiese interesar, pero de estos temas vamos a pasar a algo más relajado, y siempre nos gusta muchísimo esta sección porque podemos hablar de otras cosas, distraernos un poquito con algo que a todos nos gusta, que es la música. Y en este caso, bueno, Luis Héctor, en su sección Altoparlante, nos trae algo del festival Lollapalooza. Platícanos de este festival, Luis, porque se hace en Estados Unidos, me parece que luego también ya se hace en Chile, creo que ya hasta en Brasil se hizo en alguna ocasión. Platícanos de este festival. Buenas noches. Pues buenas noches a todos los que están ahí en la mesa de debate. Buenas noches, Jonathan, Marta. Me encantó la mesa de debate, estuvo buenísima. Antes de que nada pase, déjenme comentarles eso. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar un poco del festival Lollapalooza que estuvo pues presentando, que estuvo llevando a cabo el pasado fin de semana, el pasado 2, 3 y 4 de agosto, si mal no recuerdo. Y pues bueno, este festival, cabe recalcar, es un festival que tiene muchísimos años. Es un festival que inició ahí en los años 90 y es el festival que le da continuidad justamente a este cúmulo de festividades o de festivales más bien, en los que se adentraba una gran concentración de gente y una gran concentración de artistas, ¿no? Al principio este festival era un festival ambulante, vamos a decirlo así. Era un festival que en los años 90 iba por una cierta parte del estado americano, presentando a diversos artistas, tanto alternativos como punk rock, como rock, como hard rock, y distintos artistas también un poco del rap, ¿no? Y de la cultura popular, de la cultura americana, básicamente, ¿no? Entonces, este festival tiene mucha historia ambulante previo a, ¿no? Este festival se desarrolla en su etapa primigenia, del año 1991 al año 1997, haciéndose de manera anual, en esta gira que les comentaba, ¿no? Es por parte de Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction, es que surge este festival, ¿no? Y es básicamente Jane's Addiction era la parte fundamental de cada uno de estos festivales, ¿no? Estuvo presente del 91 al 97, Jane's Addiction fue prácticamente parte fundamental de este festival, ¿no? Llega el año de 1997 y deciden hacer una pequeña pausa porque pues empiezan a notar que este asunto de empezar a hacer ambulantes los festivales pues no les estaban dejando como mucha ganancia, y por el contrario estaban teniendo que subir un poco los precios de estos boletos para que pudieran solventar los gastos de todas las bandas que estaban llevándose de gira, ¿no? Y en 2003 regresa justamente Perry Farrell a hacer un Lollapalooza de nuevo, otra vez ambulante, y esta es como que la parte final de la parte primigenia de Lollapalooza, ¿no? Porque hasta aquí es la parte ambulante de este festival, que después en el año 2005, que a partir del 2005 y hasta el presente año, hasta hace una semana, se está presentando en Chicago, ¿no? En el Grand Park de Chicago, en el centro de la ciudad, para que tengan ahí como todo el compendio de cultura que quieren en esa ciudad de Chicago, ¿no? Y el fin de semana pasado se estuvieron presentando grandes actos en vivo en los 3 días que estuvieron presentándose los artistas en los festivales. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de las personas que estuvieron ahí presentándose, ¿no? Nine Inch Nails, que fue el acto que cerró y del cual ya escuchamos una canción hace un ratito, fue el acto que cerró justamente el día viernes, y es un acto sumamente esperado, ¿no? Trent Reznor, ganador del Oscar por las canciones, la música original de Social Network, me parece, es la película esta de Facebook. Sí. Es uno de los grandes frontmans de los últimos años, y con su banda Nine Inch Nails cerrando este festival en este día, nos demostró básicamente por qué ellos son los reyes de los performances en vivo, ¿no? Hicieron una presentación espectacular. Kanye West, que ha estado como por ahí muy metido en el asunto de sombras con este nuevo material, debería de haber estado muy pendiente de esa presentación de Nine Inch Nails, que la verdad sí estuvo fabulosa. Yo estoy ansioso de que vengan a pisar próximamente Tierra Azteca, porque de verdad la
la cantidad de efectos especiales que tienen dentro de sus presentaciones, más la música que nos ofrece Trent Reznor con Nine Inch Nails, es una de esas cosas que de verdad les recomiendo, si vienen a Territorio Azteca, que se den una vuelta a verlos, ¿no? Mumford & Sons, que es una banda de folk, una banda de completamente folk americano, ya saben, banjo, guitarra, un poco más campirano el asunto, estuvo presentándose el día sábado y es uno de los grandes esperados de los festivales en general del mundo, ¿no? Ellos son norteamericanos y, por ejemplo, en el Glastonbury de este año, que es un festival que se realiza en Inglaterra, en Londres, fueron unos de los más ovacionados y de los más esperados, ¿no? ¿Cómo es posible que el folk estadounidense entrara a este mundo de la música de Londres, que es sumamente cerrado y muy Britpop, ¿no? Pero son muy, muy buenos en vivo. Pues por ahí también tuvimos a The Postal Service el sábado, que es una de las bandas que estábamos esperando que confirmaran para el Corona Capital de este año, pero pues bueno, desgraciadamente no pudimos tenerlos en este compendio, pues básicamente porque esta es la última presentación que tuvieron como grupo en el Lollapalooza de este año, ¿no? Y pues bueno, el gran cierre el domingo 4 de agosto con The Cure, ¿no? Que para qué hablamos de The Cure, si sabemos que The Cure les dio un concierto ahí en Chicago de 2 horas y aquí en México tocó casi 5 horas, ¿no? Este es a grandes rasgos lo que sucedió en el festival Lollapalooza. Por ahí obviamente estuvieron Kendrick Lamar y muchos otros artistas muy, muy importantes, pero pues bueno, ya que pasó la euforia, pues ya podemos más o menos decirles cómo estuvo el asunto ahí en Lollapalooza, ¿no? Hola Luis Héctor, como siempre un súper gusto tenerte por todo lo que aprendo, porque no sabía que James Addiction, que me fascina, fue quien inició, bueno, Perry Farrell fue quien inició este festival y me entero hoy aquí contigo. Y para preguntarte de algunos grupos que dijiste, bueno, de Nine Inch Nails, ya sacaron nuevo, sabía que iban a sacar nuevo disco, ¿ya lo hicieron? Está próximo a salir, me parece que a mediados de septiembre es que ya vamos a tener el álbum completo. Ya sacaron por ahí un sencillo del cual no recuerdo en este momento, pero ahorita te investigo el título. Y pues la verdad es que sí suenan bien, bien poderosos, ¿eh? Nine Inch Nails siempre han sido de esas bandas que nos dejan con ese sabor de boca y esa alteración del cuerpo bien, bien potente, porque tocan, aparte de que tocan bien alto en vivo, pues tocan muy, muy estridente, ¿no? Entonces vamos a esperar como que salga el nuevo álbum. Ya tengo aquí la fecha, es el 3 de septiembre de este año sale el nuevo álbum de Nine Inch Nails. Pues muchas gracias, porque sí había escuchado y lo estaba esperando, porque sí me encantan, es una fuerza, como dices, increíble, y qué bueno que me dices que en vivo también son sensacionales, porque lo voy a buscar en Google para ver si veo la presentación en este festival, y pues esperar en la próxima ocasión. Bueno, Mumford & Sons sí me gusta muchísimo, lo que he escuchado será folk estadounidense, pero realmente que es muy rico, y a quien sí no conocía es la de Postal Services, lo acabo de anotar para buscarlo. ¿Qué tipo de música es? ¿Me puedes orientar un poquito? The Postal Service viene un poco de la unión de gente de Dead Cab for Cutie, que es una banda también estadounidense que estuvo por ahí pegándole mucho a principios del año 2000. Y pues bueno, es gente de Dead Cab for Cutie con gente de The Creeps, me parece, que hicieron ahí una como lo que ahora denominamos super band. Y pues van un poco en el sentido de si has escuchado, por ejemplo, Arcade Fire, o si le has entrado, claro, no sé, como a qué otra, como a Bell and Sebastian, algo así te puede llegar con The Postal Service. Desgraciadamente, pues se nos van de vacaciones por un tiempo indefinido. Ya sabemos que cuando las bandas dicen eso, cabe la probabilidad de que no regresen. Entonces esperemos que The Postal Service sí regrese en algún momento y que tengamos la posibilidad de verlos aquí en vivo, ¿no? Sí, échenles un oído, la verdad sí están padres y son de esas bandas que la unión que hacen los diversos artistas de distintas bandas hace que ese producto suene en algunas ocasiones hasta mejor que las bandas originales de donde se desprenden los elementos de esta super band, ¿no? Oye, pero Dead Cab for Cutie no se ha desintegrado, ¿no? No, Dead Cab sigue, pero sigue también en un stand-by. Me parece que Dead Cab estaba trabajando el año pasado en algo con Deadmau5, que se va a estar presentando aquí, y algo con Pharrell Williams, pero no se dijo absolutamente nada más allá de estamos trabajando en algo, y fue así como un tweet muy, muy, muy esporádico, ¿no? No fue algo tan concreto.
Oye, de Postal Service tiene ¿cuántos discos? ¿Cuál me recomiendas? The Postal Service tiene nada más una producción y la verdad pues sí te recomiendo que le entres al producto como tal. Okay. Si quieres entrarle como por algún sencillo o algo así, te recomiendo Such Great Kites, que es como el sencillo más famoso de The Postal Service, y de ahí I Will Possess Your Heart, que es una canción como de 8 minutos, pero básicamente The Postal Service se dedicó pues, ahí a hacer como su carrera en base a sencillos, más que en base a álbums como tal, ¿no? Es una de las ventajas que tiene esta banda, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Dice, entonces estuve muy pendiente de tus posts ahí para poder ver en vivo. Me parece que sí se pudo transmitir y sí se pudo ver, ¿verdad? Desde internet. Se pudo ver algunos actos. Algunos actos. Ajá, no estuvo como en general, pero básicamente te aventaron todo el live stream, por así decirlo, o más bien Sí. que así le llaman, del escenario principal. Ya los escenarios... ¿Cuántos escenarios son? ¿2? ¿O fueron 2 escenarios? Sí, Luis ya no se escucha. Le estaba yo preguntando cuántos escenarios había, porque al inicio de este festival había dos escenarios, el principal y un secundario. Entonces, no sé, en esta edición de 2013, cuántos escenarios habría en este festival. Pero bueno, vamos a, ya realmente nos platicó de de todos los grupos, de todas las bandas que estuvieron en este festival, y le agradecemos su participación por esta noche. Y vamos a pasar de música, que estuvo muy bueno con este festival, a la sección Intersticios con Juan José Solís. Y Juan José, nos vas a platicar un poco sobre, volviendo a la cuestión esta de la reforma energética, de este tratamiento de los medios, el tratamiento que los medios le están dando a la reforma energética, no sé a cuál reforma energética, ¿no? A la reforma tal vez del PAN, porque la del PRI, la de Enrique Peña Nieto, aún no la conocemos así letra por letra, no la hemos analizado y ni siquiera podemos saber qué es lo que viene, pero yo lo que he visto es que los medios ya están defendiendo lo que venga del presidente, lo que venga de Peña Nieto, hay que defenderlo a toda costa a través de los medios para crear esa manipulación o para crear esa desinformación en la mente de los ciudadanos. ¿Qué nos puede decir de esto, Juan José? Buenas noches. Hola, Jonathan, buenas noches. Pues en efecto, como bien lo has dicho, los medios justamente ya están mostrando una posición evidentemente a favor de lo que pueda venir de Peña Nieto, y esto es natural, evidentemente. No podríamos esperar menos. Es obvio que, perdón, es obvio que la maquinaria mediática estará en función, estará en función de, ya puse lo que me dijeron, estará en función de los intereses de Peña Nieto. Ahora, yo creo que aquí, y hace ratito lo estaba escuchando en lo que hablaban con su mesa política, me parece que es muy importante lo que decía por ahí Marta, que la población en general prácticamente lo único que tiene para informarse es la televisión. Y eso es absolutamente cierto. Es decir, ya en muchas ocasiones lo hemos mencionado, que no es que la gente sea tonta o que no tenga más opciones, sino que para muchas personas o para una gran cantidad de la población, la televisión es la única opción. Aquí lo interesante va a ser qué haremos los medios alternativos y qué harán también los analistas, porque es evidente que vendrá toda una, ¿cómo decirlo? Vendrá toda una maquinaria específicamente diseñada para generar una especie de aceptación blandita, así como ha sucedido durante varios años, que poco a poco nos van indicando lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues yo creo que ya lo vimos. Por mencionar datos, el día de ayer la empresa Televisa en su noticiario de la noche, el noticiario estelar,
ya presentó un reportaje en donde están haciendo una especie de comparación entre lo que es la industria petrolera en Noruega y lo que es en México. Es obvio que, bueno, pues en Noruega y en muchos lugares la industria petrolera, por supuesto que tiene inversión de la iniciativa privada, ¿no? En nuestro caso, en el caso mexicano, es interesante verlo de cómo lo van a abordar los medios de comunicación, porque es un hecho, y a lo mejor por ahí causa polémica, pero es un hecho de que Pemex necesita una inversión, necesita modernizarse. Yo no lo dudo. Es más, a lo mejor voy a parecer políticamente incorrecto, pero yo estoy a favor de que haya inversión. Pero antes de eso, antes de que haya inversión, yo creo que lo importante va a ser que se acabe la corrupción. Y el problema es justamente que no se va a acabar la corrupción. Y mediáticamente es conveniente que tampoco se acabe. ¿Por qué? Pues porque siguen funcionando los monopolios, en este caso los televisivos, pero también recordemos, está el radio, está la prensa y también ahora está el internet, que hay mucho activismo, estos famosos bots que le llamamos en Twitter, hay mucho activismo que están tratando de matizar lo que venga. Ahora, ¿qué va a venir? Pues yo creo que no se necesita ser ni un politólogo de alto calado, ni un visionario, ni un brujo, ni nada, para saber qué es lo que viene. Es evidente que van a abrir el sector a la industria privada, pero sobre todo a la inversión extranjera. Lo interesante va a ser ver cómo los medios lo van a abordar. Entonces, por ejemplo, MBS tiene por ahí al doctor Lorenzo Meyer, que es un hombre conocedor del tema y que, digamos, está haciendo una especie de contrapeso en términos de que aparece en el noticiario o de los más escuchados, si no es que el más escuchado en, ¿cómo se llama? En el radio, ¿no? Con Carmen Aristegui. Con Carmen Aristegui, está haciendo este contrapeso, pero no hay que olvidar que existen estaciones como, por ejemplo, W Radio, Imagen, Reporte 98.5, que evidentemente están tendiendo la alfombra roja para que pase la iniciativa sin problema. Y aquí tenemos, evidentemente, por ejemplo, tendría que señalar los spots que está realizando el PRD. No sé si los hayan ya escuchado, en donde están tratando de exponer algún tipo de logro, algún tipo de beneficio hacia la sociedad, enmarcado en el Pacto por México. De tal manera que, bueno, probablemente izquierda ya no tenemos, y lo que sí tenemos es una izquierda que está también utilizando los medios para hacerse propaganda a favor del Pacto por México, ¿no? Entonces, en efecto, bien lo decía Jonathan, no es una... ¿Cuál reforma? Yo diría, pues la única que va a haber, que es la de Peña Nieto. Lo demás, diría aquel señor de muy mala historia, lo demás es política ficción, no tiene ningún sentido, ni siquiera que nos detengamos en la iniciativa del PAN y de ningún otro, ¿no? La que realmente va a tener el valor, la que va a tener el peso, va a ser la de Peña Nieto. Y lo interesante, perdón. Perdón. Y entonces les decía, lo interesante va a ser que nosotros, quizás como medios alternativos y toda la gente que está opinando, tendríamos que sí, primero discernir cuando se nos está diciendo las cosas muy cercanas a la realidad o cuando hay una intención de trasfondo. Y eso pues tratar de replicarlo evidentemente, porque no todas las personas van a tener los elementos, y tampoco yo coincido con aquello que se decía que somos muy agachones. No, lo que pasa es que simplemente no tenemos ni la plataforma ni las estructuras para poder ir más allá, ¿no? ¿Me ibas a decir algo, Marta? Sí, aprovecho, hola, te saludo, me da mucho gusto que estés con nosotros, Juan José, y aprovecho, puesto que tuviste Televisa y el noticiero de López Dóriga que hablaron de la State Oil de Noruega, me imagino que no mencionaron nunca que la gasolina allá está a 30 pesos el litro, cuando dicen que se van a bajar las gasolinas y se privatiza. Y tampoco dijeron los férreos controles que tiene Noruega con estas compañías petroleras privadas. Me imagino que eso no lo dijo López Dóriga, ¿verdad?
Claro, por supuesto que no lo dijeron y tampoco lo dijeron que la cantidad de población es mucho menor a la de México y que el nivel de vida, el nivel económico es muchísimo más alto. Oye, Es evidente, ¿no? y su índice de corrupción también no dijeron que Noruega es de los países que menos corrupción tienen en el mundo, ¿no? Exactamente, es menos corrupto. Entonces, yo, por ejemplo, apenas reflexionaba sobre ello, ¿no? E insisto, no quiero parecer políticamente incorrecto, pero digo, es obvio que Pemex y muchas otras necesitan inversión. Pero yo creo que antes de eso tendríamos que ver el asunto de la corrupción, porque mientras no lo solucionemos, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ni en términos de medios, ni en términos de reforma energética, ni nada. Es decir, a ver, yo nada más pongo así, digamos, en el escenario, ¿no? Encarcelaron a Elvester Gordillo. Eso no cambió absolutamente nada. El sistema educativo sigue igual o peor. Es decir, querían dar un golpe mediático. Bueno, mediáticamente funciona, sirve, tuvo éxito, pero no va más allá. ¿Y por qué? Porque son nada más cuestiones simuladas o reformas, digamos, cosméticas, ¿no? Y en el caso aquí, yo lo que digo, a ver, el problema no es que lleguen los inversionistas extranjeros, realmente ellos me tienen sin cuidado. El problema va a ser lo que va a robar el gobierno, porque evidentemente estos señores, los extranjeros, van a venir y van a decir, bueno, si yo hago tal cosa, tal trabajo, pues voy a cobrar y voy a beneficiarme, como lo haría cualquier otra empresa. Eso no tengo ningún problema. El problema va a ser si así como estamos, los contratos se dan a diestra y siniestra, pues imagínense nada más cuánto les va a costar también a estos señores estar obteniendo contratos, ¿no? Y lo que va a ser grave es cómo se va a embolsar la cantidad de dinero los políticos y en este caso la gente del PRI, ¿no? Ese PRI que bueno, yo también lo decía apenas, ¿no? Ahora sí vamos a ver realmente el valor de las tarjetas Soriana, ¿no? Aquellas personas que vendieron su voto por 500 pesos, pues ahora sí van a saber cuánto valieron sus 500 pesos, ¿no? Oye, Juan José, pero yo creo que sí importa también quiénes vienen, ¿no? Y no solamente, más allá de la corrupción, pues sí, en esta inversión tienes toda la razón, pero pues el mismo Pemex puede invertir porque gana muchísimo. A nivel mundial es una de las compañías más importantes, pero si la saquean todas por el régimen fiscal que existe, yo creo que sí importa, tan importa como importa que en el área de la minería las empresas extranjeras vengan a hacer aquí lo que quieren y no aporten nada y que no vengan a hacer aquí lo que en Canadá las mineras canadienses no hacen, a contaminar a todo, y sí lo hacen. ¿Por qué? Porque la sociedad no la permite y aquí sí. Entonces, no, sí, está bien, los gobiernos, de acuerdo, deben hacer algo, pero que tampoco, yo creo que tanto peca la vaca, ¿cómo es el dicho? El que amarra la pata como quien mata la vaca. Entonces, es toda una cuestión, la corrupción es de por todas partes, por las mismas estas empresas que también son muy corruptas y vienen aquí a comprar a los funcionarios mexicanos, y es todo un nivel. No creo que nada más sea, creo que sí importa, pero sí, no, por supuesto, o sea, yo digo, por supuesto que importa, pero digamos, si lo pondríamos en niveles, Marta, si lo pondríamos en lo primordial, en lo secundario, yo pondría las empresas que lleguen en segundo término, porque en primer término va a estar esa corrupción que va a ser prácticamente imparable, ¿no? Y bueno, digo, para no salirme yo de mi tema y no meterme en el tema político, el asunto es justamente que los medios, evidentemente, y sobre todo las televisoras, Televisa y TV Azteca, evidentemente van a hacer todo lo posible por matizar y porque la gente termine convenciéndose de que era lo mejor para México, como lo quisieron hacer o lo están haciendo, ¿no? Que nos han hecho creer que este señor que compró la presidencia es un buen presidente y es absolutamente falso. Yo creo que cualquier persona que tenga un poquito de criterio sabe perfectamente que quien gobierna este país se llama Luis Videgaray, asesorado por Carlos Salinas y Pedro Aspe. Es decir, Enrique Peña Nieto no figura para nada, ¿no? Pero bueno, hay personas que como lo han visto en la televisión y como hablan en la televisión, pues creen que él es el que verdaderamente gobierna este país, pero yo creo que muchos sabemos que efectivamente él no lo hace, ¿no?
Sí, hablar de la reforma energética es un tema bastante amplio, en este caso, bueno, de cómo lo están asumiendo los medios. Yo creo que sí, en México, ya para terminar, sí estamos peor que en otros. Por ejemplo, en España incluso hay debates entre el presidente y el presidente de la oposición, y hay un dato muy importante de Mariano Rajoy, presidente español, cuando su partido era el principal opositor del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y él mismo se opuso firmemente a la venta de Repsol a la transnacional rusa Lukoil. Y algo que decía y reportaba en su columna Alfredo Jalife Range, decía que el propio Mariano Rajoy dijo: nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división. Eso nada más ahí para la reflexión de cómo, para mí sí es muy importante que las empresas extranjeras no vengan a hacerse millonarias de los recursos que pueden favorecer, como lo vuelvo a repetir, para palanca del desarrollo en nuestro país. Y ya iremos viendo, Juan, cómo sigue dando el tratamiento los medios respecto a esta reforma en cuanto la saque el propio Enrique Peña Nieto, y estaremos platicando de eso. Te agradezco mucho tu participación. Buenas noches. Pues sí, Jonathan, nada más, medio minuto, nada más decir, pues vean nada más cómo está funcionando, que se prometió que para esta semana iba a estar, y yo te aseguro que si hubiese sido otro mandatario o otro gobernante el que se hubiera comprometido y no hubiera cumplido, en este momento lo estuvieran linchando, cosa que no ocurre con Peña Nieto. Sí, sin duda, los medios y su propio partido ya dijeron lo que diga el señor presidente, ¿no? Así es. Estamos en la época de... Acuérdate, sí, ¿a qué hora es? Pues la hora que usted diga, señor presidente. Claro, sí. ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Todo es como usted diga. Muy Así bien, está pues nos encontramos por acá la siguiente semana, Jonathan. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Hoy un programa muy intenso, con temas muy variados, pero muy interesantes. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros, a toda la gente que nos acompaña en el chat, los que nos escuchan a través del YouTube, los que nos están promocionando en las redes sociales. En verdad, muchas gracias. Es importante que estos programas sean distribuidos no para el beneficio personal de la fama de los conductores o de los que están aquí colaborando, eso es lo de menos. Lo importante es lo que se dice, que se abra verdaderamente el debate, que se opine, que se diga, que se comente. Eso es lo que necesita México: despertar, opinar, alzar la voz, hacerse escuchar, porque necesitamos hoy más que nunca la movilización de la sociedad. Muchas gracias, Marta. También gracias a Ulises, que también es parte de este programa, los conductores titulares. Por mi parte, ha sido todo. Muy buenas noches y hasta el lunes próximo. Gracias a todos los que participaron hoy con nosotros, al equipo técnico que hizo posible la transmisión, a ti, Jonathan, muchas gracias por estar aquí conmigo, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Hasta la próxima sincronía. Gracias. Estamos en créditos finales. ¿Vas a tener programa? No. Voy a poner unos videos. Ok. Pero vele Porno, diciendo a Diana. Cierto. Ajá, sí, Ya para que no ya no nos escuchamos, ¿verdad? No, déjame ver, creo que no. No, bueno, imagínate. No. Los videos. Es que en los videos pasados no ha estado escuchándose la musiquita de salida, Carlos. A ver, sí, se me hace que sí, de hecho sí nos escuchamos. No es cierto. Apenas que vamos a contar chistes colorados, hombre. Hay que hacer un programa de bloopers. Ok. Sí. Y se alzan los mares.